Abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Llegamos a la enseñanza número 41 de la serie Recobrando el Evangelio, la 10ª parte del apartado La Ley y el Evangelio. El título de la enseñanza de hoy es Recuperemos las tablas de la ley, recuperemos el Evangelio. Una mala doctrina lleva a una mala práctica. Recuperemos las tablas de la ley, recuperemos el Evangelio. Una mala doctrina lleva a una mala práctica. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, otra vez pedimos tu auxilio. Te adoramos, Señor, por concedernos la gracia de estar ante tu palabra y de poder comprender cosas ocultas, misterios, que separaste solo para los que son como niños. Señor, es una gran responsabilidad tener un gran conocimiento, tener en nuestras manos el agua de vida que puede resucitar a los muertos. Es una gran responsabilidad en medio de este cementerio espiritual en el que nos encontramos. Te pido, Señor, te volvemos a pedir que hoy por medio de tu palabra nos enseñes a conocer tu mente. Danos tus ojos, danos tu corazón. En especial hoy, Señor, danos conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor en la iglesia. Danos tu celo, danos tu compasión. Y danos sabiduría para poder ir a los muertos y darles el agua de vida. Oh Señor, cautivanos hoy, que por el gozo puesto delante de nosotros, tal como Cristo actuó, nosotros podamos correr a cumplir con la gran comisión. Amén. Vamos a continuar meditando hoy en Mateo capítulo 5, sobre todo en el versículo 20. Quiero que tengan la siguiente visión en mente a lo largo de toda la enseñanza. En el texto que tenemos delante, la iglesia verdadera es Jesús. La iglesia falsa son los escribas y fariseos. Lo que Jesús piensa y dice acerca de los escribas y fariseos es lo que la iglesia verdadera debe pensar y debe decir acerca y a la iglesia falsa. Y lo que los escribas y fariseos piensan de Jesús y hacen con Jesús es lo que la iglesia falsa piensa, hace y hará con la verdadera iglesia. Nosotros nos encontramos hoy en medio de la gran apostasía y debemos, como en todo, imitar a Jesús. Él no es solo nuestro Salvador, Él es también nuestro ejemplo. Por tanto, ¿cómo debemos reaccionar en medio de este mar de apostasía en el cual nuestra iglesia nada como el arca de Noé en medio del diluvio? Debemos imitar a Jesús. Debemos seguir sus pisadas. Continuaré ampliando incluso en próximas enseñanzas más este paralelismo en el que nos encontramos, por lo que el texto que tenemos delante es sumamente relevante para nuestra posición. Si nos importa el nombre de Dios, nos importa la gran apostasía,
que hace que Cristo sea mal representado. Si amamos a las personas, nos importa qué evangelio está llegando a las personas. Volvamos a situarnos rápidamente en el contexto de nuestro texto. Como hemos estado aprendiendo, Jesús muestra en Mateo 5, 17 al 20 su posición en cuanto a la ley de Moisés. Debido al contraste entre la personalidad y las enseñanzas de Jesús con la personalidad y las enseñanzas de los escribas y fariseos, naturalmente el pueblo se hizo esta pregunta: ¿acaso Jesús está derrocando la ley de Moisés? ¿Acaso Jesús es un revolucionario que se levanta en contra de las enseñanzas del Antiguo Testamento? Porque después de todo, los escribas y fariseos, los líderes religiosos de Israel, usaban el Antiguo Testamento para justificar sus enseñanzas. Jesús entonces va a decir algunas cosas. Esto es a modo de repaso. Ya aprendimos en enseñanzas anteriores todo lo que Jesús quiere decir. Jesús declara de manera abierta y directa a las multitudes, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús de hecho tiene una opinión tan alta de la ley que él dice que el fin del mundo no llegará hasta que se cumpla cada jota y cada tilde de todo lo que profetiza, anuncia el Antiguo Testamento. Lo dice en el versículo 18. Además, él dice algo asombroso, algo que dejó pasmados a sus oyentes. En el versículo 17, él dice que no ha venido a abrogar, a quebrantar la ley, sino que ha venido a cumplir la ley. De esta manera, él se para frente al escenario de la humanidad como el centro de las expectativas del Antiguo Testamento. Yo no solo no vengo a quebrantar la ley, yo vengo a cumplir la ley, porque ella profetiza acerca de mí, de mi identidad, de mi obra, del reino que traería, de los efectos de mi ministerio. Hay profecías, hay tipos, hay llamados, hay necesidades que vengo a satisfacer. Eso es lo que él dice. Él es la esperanza del Antiguo Testamento, el centro, lo que da sentido a cada página. Luego él va a ir más lejos y va a decir que a menos que un hombre tenga una vida más justa que la de los escribas y fariseos, en el versículo 20, ni siquiera va a entrar al reino de Dios. Jesús nos dice en el versículo 19 que algunos hombres serán llamados grandes en el reino de Dios, otros serán llamados pequeños, dependiendo del grado con el que guardaron la ley y enseñaron la ley a otros. Pero entonces él dice en el versículo 20, aún los más pequeños en el reino de mi Padre son mayores que los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos ni siquiera entran al reino de los cielos, por lo cual ellos no están guardando la ley ni están enseñando la ley, sino mandamientos de hombres. Esa es la ecuación de Jesús. Eso dejó en shock a las personas que lo escuchaban, porque los escribas y fariseos eran la élite religiosa de la época. Y ellos se paraban en las plazas y recitaban el Antiguo Testamento de memoria. Y ellos incluso trataron de perfeccionar, de aumentar el rigor de las exigencias de la ley, por lo cual un hombre común y corriente veía inaccesible la justicia de los escribas y fariseos. Y Jesús dice, aún el más pequeño, aún el que por poco entra al reino de los cielos es más justo que los escribas y fariseos. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué justicia? ¿Cómo alguien puede ser salvo entonces? Como hemos estado aprendiendo, los escribas y fariseos, aunque se creen buenos y parecen buenos, en realidad ellos son unos rebeldes. Ellos no solo no entran al reino de Dios, sino que están cerrando las puertas del reino de Dios delante de los hombres, con sus falsas enseñanzas. Jesús les dijo en Mateo 23, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis las puertas del reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Y esto es exactamente lo que está sucediendo en el día de hoy. Los discípulos de los escribas y fariseos están en nuestra ciudad. Y ellos son los que controlan las masas. De modo que tal como Jesús lo dice en el versículo 20, a menos que tengamos una vida más justa que la de los escribas y fariseos y sus discípulos hoy, no entraremos en el reino de los cielos. Como hemos estado aprendiendo, en el día del juicio final, Jesús se enfrentará con diferentes públicos. Habrá unos que dicen creer en Él, sin embargo no entrarán al reino de Dios. Otros que dicen creer en Él, pero sí entrarán en el reino de los cielos. Hay algunos que tienen una fe verdadera, otros una fe falsa. Jesús en Mateo 7:21 habla de esa clase de personas que tienen fe en Él, pero es una fe que no les salva. Y Él dice cómo los va a tratar en el día del juicio final. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, estas personas dicen, Señor, Señor, es un enfático. Ellos creen en Cristo e invocan su nombre una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, ellos no entran al reino de los cielos, ¿por qué? No porque no creyeron en su nombre, dice Jesús, sino porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que es posible tener fe sin hacer la voluntad del Padre, y esa es una fe falsa según el Nuevo Testamento. Ahora, esto es a modo de repaso, muy rápidamente. Si somos justificados solo por fe, Romanos 5, versículo 1, solo por fe, solo por lo que Cristo hizo por nosotros y no por obras, ¿por qué las personas entrarán o no al reino de los cielos dependiendo de si cumplieron o no con la voluntad del Padre? Porque la verdadera fe, como hemos estado aprendiendo, siempre viene acompañada de obras. Por lo tanto, la falsa fe es mecánica. La falsa fe consiste en acepto, estoy convencido de la verdad en cuanto a Jesús. Y hay una obediencia mecánica, moral, hay una reacción moral a esa convicción que se creó dentro en cuanto a la verdad. Esa es la fe falsa. La fe verdadera hace mucho más que eso. Estoy convencido de la verdad en cuanto al Evangelio, pero hay una experiencia interna que comprueba la realidad de las palabras. No solo creo que Cristo es digno, lo experimento. No solo sé que Él es hermoso y irresistiblemente hermoso, lo vivo, lo atesoro, y eso lleva a una clase de vida muy diferente a la clase de vida de alguien que está convencido de la verdad pero que no siente nada. En el día del juicio final, ¿cómo se distinguirá entre una clase de fe y otra por medio de las obras? Tus obras dirán si tu fe es verdadera o es falsa. Eso hará Jesús. Y eso es lo que está sucediendo con los escribas y fariseos. Tienen fe, pero es una fe falsa. Y vamos a ver el perfil de ellos. Jesús, como hemos visto, critica y condena a través de todo el Sermón del Monte las enseñanzas de los escribas y fariseos. Lo que Él tiene en mente es tumbar la enseñanza de los escribas y fariseos, exponerlos como farsantes, como lo que son. Él va a destapar la sábana. De hecho, aquellos que están transitando por el camino ancho que lleva a la perdición, al fin del Sermón del Monte, no son los gentiles que no tienen el más mínimo interés por Dios, son los escribas y fariseos, los líderes de Israel, los hombres más religiosos sobre la faz de la tierra, los que están yendo por el camino ancho que lleva a la destrucción. Hoy quiero que giremos alrededor de uno de los principios que destacamos en la enseñanza de Jesús la semana pasada. Después de decir en el versículo 20 que los escribas y fariseos están fuera del reino de Dios, Jesús comienza con su ataque directo a la doctrina de los escribas y fariseos. Él va a comenzar específicamente a tratar con algunos de los 10 mandamientos. Cada vez que Él diga, oísteis que fue dicho a los antiguos, Él se está refiriendo a la interpretación de los escribas y fariseos de algunos de los 10 mandamientos.
Esto es lo que ustedes, pueblo de Israel, aprendieron. Esto es lo que se les dijo acerca de la ley. Así es como sus maestros interpretaron la ley. Y él, por medio de sus comentarios, va a tumbar esas falsas doctrinas y va a establecer la verdadera interpretación de la ley. Los escribas y fariseos, por ejemplo, decían que no había que matar a nadie, pero ellos estaban llenos de odio y desprecio por otros. Ellos decían que no hay que cometer adulterio, pero ellos estaban llenos de lujuria y codicias en su corazón. Ellos decían, por ejemplo, pueden ver esto en la enseñanza de Jesús, que no había que jurar en vano, pero ellos decían esto, es una trampa que ellos tenían para engañar a los gentiles. Si jurás y mencionás el nombre de Dios, estás ligado a tu juramento. Pero si mencionás su trono y no su nombre, estás libre y no hace falta que cumplas lo que prometiste. Ellos sabían acerca del amor al prójimo, pero justificaban el odio por los gentiles a los cuales llamaban perros, leña, que solo existe para avivar el fuego del infierno. Así es como ellos nos veían y nos ven a nosotros. Jesús entonces debe librar al pueblo de estas falsas enseñanzas que son una distorsión del carácter de Dios. Él va a quitar las vendas mágicas del pueblo y Él va a decir que aquellos que lo acusan a Él de quebrantar la ley de Moisés son justamente los que están quebrantando la ley de Moisés. Los escribas y fariseos han destruido la enseñanza de Dios. Voy a darles 3 apartados, son solo subtítulos de todo lo que voy a decir, no son necesariamente observaciones del pasaje. Primer apartado, falsa doctrina igual falsa conversión. Falsa doctrina igual falsa conversión. La pregunta que quiero que nos hagamos y quiero que aprendamos a pensar, quiero que lleguemos a la mente de Jesús y destaquemos el principio que está detrás de todo lo que Él se propone lograr con su enseñanza. ¿A dónde va? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que Él vio en el pueblo de Israel y en los escribas y fariseos? Y que lo mueve a decir todo lo que dice y a hacer todo lo que hace. Esto es lo que Jesús presupone y quiere demostrar en todo lo que dice. Que una mala doctrina siempre llevará a una mala práctica. Una mala doctrina siempre llevará a una mala práctica. Los escribas y fariseos no van a entrar al reino de los cielos porque ellos tienen una mala práctica. Pero ellos son hombres de convicción. ¿Por qué entonces van a quedar fuera del reino de los cielos si ellos están dispuestos a morir y matar por lo que creen? El problema es que lo que creen está mal. Entonces no importa si ellos están convencidos o no. Podés ser un testigo de Jehová y creer que Cristo no es Dios eterno. Y vivir y morir por la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Y no vas a entrar al reino de los cielos, sin importar cuán convencido estés y cuán coherente seas con tu convicción. Eso es lo que Jesús quiere demostrar. Los escribas y fariseos tienen una doctrina tan mala que los lleva a una práctica tan mala que mientras que ellos creen que conocen a Dios, en realidad ellos no conocen a Dios. Mientras que ellos creen que son obedientes, ellos en realidad son rebeldes. Mientras que ellos creen que son el centro de la atención de Dios, ellos son el centro de los ataques de Dios, el Hijo. Él ha venido a librar al mundo de los escribas y fariseos. Vean cuán lejos un hombre puede llegar. Estos tipos estudiaban la ley. Los escribas se dedicaban día y noche a escribir, interpretar, enseñar la ley. La sabían de memoria, pero sacaron las conclusiones equivocadas. Y es lo mismo en el día de hoy. Ellos tienen una mala doctrina de la santidad de Dios, por lo tanto ellos tienen una mala doctrina de la santidad de la ley.
La ley de Dios es tan santa como su creador, como su diseñador. La ley es una expresión de la moralidad perfecta de Dios. La ley no tolera lo que Dios no tolera. La ley aprueba lo que Dios aprueba. La ley exige lo que Dios exige. La ley son los ojos de Dios. Como nos ve la ley, nos ve Dios. Cuando alguien odia la ley, alguien odia a Dios. Los escribas y fariseos piensan que a Dios no le importa que ellos estén, escuchen bien, llenos de odio, codicia, lujuria, porque Dios se conforma con que ellos, a pesar de tener esos deseos, se abstengan de hacerlos. Dios está conforme conmigo porque aunque quiero pecar, quiero adulterar y estoy lleno de enojo y de envidia, yo me abstengo porque guardo la ley. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Y los escribas fariseos piensan que Dios se conforma con la hipocresía. Jesús dice, no. Delante de la ley de Dios, a los ojos santos de Dios, ustedes son lo que quisieran ser y no lo que dicen ser. Lo que define la identidad de ustedes es lo que aman, lo que codician, lo que disfrutan en realidad. Ustedes son meros asesinos, adúlteros, mentirosos, restringidos. Que si no fuese porque les conviene supuestamente obedecer mi ley y que si no fuese porque tienen temor, simplemente serían animales salvajes. Eso es lo que Jesús les dice. Él les dijo, Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es lo mismo, es la semilla. Los fariseos decían que no, Jesús dice sí. Versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. Versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. De modo que los escribas y fariseos no se ven pecadores porque ellos no conocen la santidad de Dios, no conocen la santidad de la ley de Dios, ellos la interpretan a través de su propia experiencia. Ellos son carnales y piensan que la ley es carnal. No entienden que necesitan un nuevo corazón para guardar la ley. Y entonces ellos no claman por salvación, porque no están convencidos de pecado, justicia y juicio. Sus pecados negros no existen a la vista de su propio autoexamen. Entonces no creen que necesitan ser rescatados, entonces no claman por misericordia, entonces ellos se olvidan de la gracia soberana. Y lo que ellos necesitan, según Jesús, es una buena doctrina que abra sus ojos, que los lleve a una buena práctica. Necesitan la ley. Ellos no entienden lo que Dios espera de ellos porque conocemos lo que Dios espera de nosotros a través de la ley. Ellos no pueden discernir entre la verdadera conversión y la falsa conversión. Porque la verdadera conversión consiste en convertirnos, en responder, en someternos a las exigencias de Dios, a la voluntad de Dios. Y si un hombre no entiende cuál es la voluntad de Dios, entonces, ¿a qué va a someterse? ¿A qué va a responder? Entonces ellos no pueden distinguir entre
verdadera conversión, falsa conversión, no tienen ojos, están ciegos y guían a otros a caer en sus mismos hoyos. ¿Cómo un hombre puede someterse y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no la conoce o la malinterpreta? Sin embargo, no solo la religión de los escribas y fariseos se conformaba con la hipocresía, sino también la de nuestros días. Comete el mismo error. Alguna vez habrán escuchado una frase como esta, ¿no? Yo no quería ser obediente en determinada situación. De hecho, no sentía ningún deseo por hacer lo que Dios me ordenó. Pero lo hice de todas formas, porque tal es mi obligación. ¿Habrán escuchado alguna frase como la siguiente? Quisiera poder disfrutar de alguno de los placeres del mundo, pero no debo acercarme a ellos, porque soy cristiano y no debo acercarme a ellos. O quizás escucharon una como esta. No me siento muy atraído por Dios, pero le seré fiel, porque el amor es una decisión. ¿Escucharon esas frases alguna vez? ¿Saben qué hay detrás de la mentalidad de la cual nacen esas frases? Que Dios se conforma con la hipocresía. Dios no quiere mi corazón, Él se conforma con mi fidelidad hipócrita. Esa es la idea que está detrás de todos estos pensamientos que son la explicación de la conversión de los falsos evangélicos de hoy. Así es como ellos se convierten, así es como ellos sienten la vida cristiana, así es como ellos viven, así es como ellos hablan libremente. Incluso se sienten bien después de decir esas cosas. Ellos dicen, yo quería pecar, pero acá está mi mérito, no lo hice. Dios no quiere obediencia externa, meras obras forzadas sin corazón. El rey David dice al respecto, Salmo 51, versículo 17. No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere meros sacrificios morales semejantes a los que los musulmanes rinden a Alá. Él no quiere sacrificios evangélicos que se asemejan a las caminatas de los católicos para ir a postrarse ante sus ídolos. Él quiere el corazón, o Él no quiere nada. Y nunca dimos nada a Dios hasta que no dimos todo nuestro corazón. Lo único, escuchen, lo único que Dios no puede resistir, aceptar, es un corazón contrito, humillado, quebrantado, pobre en espíritu, arrepentido de sus pecados, porque ama a aquel que fue crucificado por sus pecados. Eso es lo único que Dios no rechazará. Lo único que Dios aceptará es a un pecador que viene arrepentido, pide perdón y pide socorro. Miren, voy a darles una ilustración que les ayudará a comprender el corazón que está detrás de estas ideas acerca de la conversión que dominan a los evangélicos. Imaginen a una mujer. Ella conoce a un hombre perfectamente hermoso y tan rico que la tierra no basta para sostener sus riquezas. Él es noble de corazón. Ahora, ella es una mujer de la calle. Ella es una ramera. Ella no tiene dónde vivir. Ella pronto va a morir de hambre en la calle. O malos hombres van a acabar con ella si alguien no la refugia y la protege. Y de pronto acá está
el hombre perfecto, delante de ella y sin ninguna razón él la ama y le dice lo que jamás soñó, lo impensable. ¿Querés casarte conmigo? La historia sigue, ellos se casan. Ella disfruta de tener el nombre de él por identidad. Ahora ella es alguien, es importante. Es la esposa del hombre más hermoso y más rico de la tierra y más noble. Ella se ha salvado de la cárcel y de su vergüenza. Ella ahora disfruta de las riquezas y los amigos de su esposo. Pero ella no tiene ningún romance con él. Ella le tiene cariño porque él la hace sentir amada, pero ella no piensa mucho en él, ni se porta de una manera que él sea honrado cuando él no está presente. Sin embargo, por gratitud y por temor a perder todo lo que ahora tiene, está dispuesta a hacer todo lo que él desee. Ella no tiene sentimientos fuertes hacia él, pero está tranquila y piensa que está haciendo las cosas bien porque alguien vino y le dijo, amar es una decisión, y no incluye sentimientos. ¿Saben cuál es la verdad en cuanto a ella? Ella no lo ama en absoluto. Ella está con él solo por interés y por temor a volver a su vieja vida. Ella no quiere andar con él, incluso ni siquiera se hubiese casado con él, si no le convendría andar con él, si no obtuviera beneficios. Ella está con él solo por conveniencia. Ella es una hipócrita y ella además es una loca. Porque no hay otra forma de describir a una mujer que rechaza al hombre perfecto, que no lo ama, que no lo disfruta. ¿Y quieren saber quién es ella? Esa es la falsa iglesia evangélica del día de hoy. Y esta es la verdad a la cual tenemos que despertar. Así es como se ve a los ojos de la ley de Dios. Jesús dijo a los escribas y fariseos y a sus seguidores, y él dice lo mismo a la iglesia apóstata de hoy, que no es la iglesia. Ella no es la iglesia. No tiene nada que ver con Cristo. Mateo 7:6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ay de los que crean que la ley exige mera obediencia externa y no corazón. La ley exige corazón, la ley apunta al corazón. La ley quiere el corazón o no quiere nada. La ley condena a los que obedecen la ley de manera externa, hipócrita. Jesús dijo esto en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todas tus emociones, o Él es el centro de tus pensamientos, sentimientos, deseos, proyectos, esperanzas, decisiones, o está fuera de la ley. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la relación entre Jesús, la falsa iglesia de hoy, y el hombre y la mujer de la historia que les acabé de relatar. La diferencia es esta: Jesús jamás entró en una relación con la falsa iglesia de hoy. Jamás. Ellos nunca tuvieron nada que ver. Él no la conoce y nunca va a casarse con ella. La iglesia tiene una relación imaginaria con Dios, un Dios que es producto de su propia imaginación, un Dios que no se ve como Jesús, como Jehová, una relación imaginaria que produce emociones falsas, sentimientos, experiencias falsas, experiencias que producen una falsa seguridad de salvación. Miren cómo Jesús se dirigirá a los falsos conversos en el día del juicio final. Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es el corazón. Los fariseos no tienen eso, y los falsos conversos de hoy tampoco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cuando Él les diga, no los conozco, ellos dirán, Señor, nosotros hicimos tantas cosas en tu nombre, nosotros te dimos nuestra vida. Ellos van a llegar tan seguros al día del juicio final que se van a atrever a discutir con Dios el Hijo. Sí, Señor, nosotros sí somos de los que entran al reino. No son, sí somos. ¿Ven cuán profunda es la falsa seguridad? Cuán lejos llega el autoengaño, totalmente convencidos de que van a recibir una corona. Pueden ver cuán trágico, cuán triste y cuán urgente es el panorama en el que nos encontramos. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no les dice, un tiempo estuvimos juntos, nos conocimos en la tierra, pero luego se apartaron de mí. Él les dice, nunca os conocí, jamás existió una relación entre ustedes y yo. Nunca. No sé quiénes son ustedes. Y volvemos otra vez al mismo principio. Una mala doctrina llevará siempre a una mala práctica. Una idea falsa acerca de la persona de Dios llevará a los hombres a relacionarse, amar y servir a un Dios falso. Y eso no tendrá ningún valor en el día del juicio final. Y cuando estas personas engañadas hoy escuchan la verdad en cuanto al Dios verdadero, ya serán una de tres cosas. O se alegrarán, serán libres de sus ideas falsas que los están llevando a la destrucción eterna. O ellos dirán, Dios no puede ser así. Él no puede ser así. Él no puede tener ese carácter y exigir esas cosas. Yo no podría amar a un Dios así. Ese no es Dios. Mi Dios es amor. Y hace todo lo que yo quiero. O ellos simplemente entenderán la verdad, pero serán los tontos para seguir con su juego de autoengaño y falsa religión. Y quieren saber qué es lo que más sucede. La segunda opción es la más común. La segunda opción es la más común. Ellos escuchan de pronto una enseñanza acerca de la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, el amor incondicional de Dios que ama no porque encuentra inspiración en la criatura, sino porque Él es una fuente de plenitud y Él está tan satisfecho consigo mismo que se desborda en amor por otros y no necesita a nadie, por eso Él da. Y Él te rescata no para sanar tu autoestima, sino para matar tu autoestima. Y que ahora te olvides de vos mismo y vivas solo para Él. Y cuando ellos escuchan esto, ellos dicen, ese no puede ser Dios. Dios no puede ser así. Yo no puedo amar a un Dios que expone mi pecado, que me hace tantas exigencias y reclamos, que quiere ser el centro de todo lo que hago, que quiere que incluso coma y beba pensando en Él, 1 Corintios 10:31. Yo no puedo amar a un Dios así. ¿Cómo que Él no me estima? Yo no soy importante. Él no vino a morir por mí porque yo soy tan importante y Él no podía vivir sin mí. Yo no puedo amar a ese Dios. ¿Saben qué es lo que muchos van a decir después de que sus mentes sean afectadas por la verdad y su estado deplorable sea expuesto?
y su conciencia sea afectada y despertada a la realidad y ya no puedan ver a Dios, verse a sí mismas y ver el mundo y la iglesia y todo como antes ellos van a decir, hubiese preferido nunca escuchar la verdad. ¿Cómo podré seguir ahora viviendo como vivía antes con todo lo que sé? Y así se irán de la iglesia. Los escribas y fariseos y los falsos conversos del día de hoy creen que Dios se contenta con una mera obediencia externa y mecánica, pero no es así. Si fuese así, Pablo no diría en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Dios ama al dador alegre, lo que significa Él no acepta, Él rechaza al que da mecánicamente. Les pide ver, dar, he dado, he hecho lo que tenía que hacer, he cumplido con la ley. Hice lo que tuve que hacer, estoy tranquilo. Él dice, no ama a ese dador, ama al que da con alegría. Acá hay un principio, si bien en el contexto Pablo está hablando de dar ofrendas materiales, es un mandamiento, es un principio. No solo debo dar ofrendas con alegría, toda mi obediencia debe ser con alegría, o no es obediencia, no es honra a Dios. ¿Qué padre se contentaría con un hijo que le dice, voy a hacer lo que me decís, aunque no quiero hacer lo que me decís? Aunque quisiera que fueses diferente, aunque quisieras que cambiaras. ¿Por qué tan? ¿Qué padre se conformaría con eso? El principio se aplica a todo tipo de obediencia. Dios ama al dador alegre, al que da con amor, al que da voluntariamente, al que da porque tiene otras opciones, pero prefiere esta, desea esta, la escoge, está satisfecho con su obediencia. Él no iría a otro lugar. Lo que a Dios le importa es el corazón. Si alguien ama, obedecerá con gozo. Yo como un asado por placer. Yo necesito alimentarme, pero voy a las comidas que me gustan por placer. Yo las disfruto. No digo qué gran esfuerzo tengo que hacer para comerme este asado. Solo disfruto. Cuando alguien ama a otro y está enamorado, valora a la persona. La atesora, la estima y disfruta de su compañía y se alegra caminando al lado. No quiere construir una amistad por conveniencia o por temor o por deber. ¿Y qué hombre se casaría con una mujer que quiere estar con él solo por interés? Entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia de hoy y todo lo que dice, hace con Cristo? Amar incluye una decisión, pero es más que eso, es fuego, pasión, sentimientos, una bomba en el corazón que calienta el alma y dice, he decidido seguir a Cristo y le amo, y con Él estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y me he olvidado de todo porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y dónde podría ir si Él tiene palabras de vida eterna y Él es la suma de toda sabiduría y hermosura y valor? Y todo lo que hay en este mundo es simplemente una expresión pálida de su gloria. Son rayos del sol. Y Él es la fuente, Él es el sol. Si alguien no ve una diferencia, porque no ve nada. Segundo apartado, el cántico de la iglesia. Ya hemos hablado acerca de cómo habla la falsa iglesia, el vocabulario que utiliza, lo que es común para ellos. Miremos ahora cómo habla la verdadera iglesia. Y ahora estamos hablando de aquel rincón de la iglesia apóstata que se parece a los escribas y fariseos, coherentes con la mentira que creen. Hay un espacio para hablar también de aquellos que ni siquiera son coherentes con la mentira que creen. Esos no son los escribas y fariseos, son los equivalentes a los saduceos en los tiempos de Jesús.
cómo habla la iglesia verdadera. Miren cómo habla ella de su novio, de su amado. Salmos 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmos 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmos 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos 16, 11. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 19, versículos 7, 8 y 10. Por eso la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cómo te puedes alegrar en mandamientos? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cantares 2, 6, 8 y 6, 3. La voz de mi amado. He aquí él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Mi amado es mío y yo suya. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y cuando ella no puede ver a su novio por algún motivo, ella habla así. Salmo 63, 1 y 3. Cuando la comunión entre ella y él, la comunión secreta, la comunión que nadie ve, cuando esa comunión desaparece por algún motivo, sea pecado, providencia, lo que sea. Salmo 63, 1 y 3. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Cantares 5, 6 y 8. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Yo os conjuro, oh doncellas, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Saben que acabo de describir los efectos comunes, típicos de alguien que tiene un encuentro con Dios el Hijo? Lleno de gracia y de verdad, de infinito valor, de irresistible hermosura. Es imposible encontrarse con Él y no entender el lenguaje del salmista. Esa es la experiencia común y no tiene nada que ver con el efecto de conocer al falso Dios. Nada que ver. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Alguien nota el problema con la iglesia de hoy? Pero los falsos evangélicos no entienden ese lenguaje. Ellos piensan, son meras expresiones poéticas. O eso es solo la experiencia de algunos hombres muy elevados y muy espirituales. O eso es solo cuestión de los primeros pasos de la vida cristiana. Mientras más conozco las virtudes de alguien, más le valoro, más le atesoro, más especial se vuelve para mí, mientras más conozco las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Más le atesoro, más le admiro, más le imito, más me deleito en su compañía. Más adrenalina, éxtasis, calor cuando vengo a él. No menos, más. Y cuando Él no está, me seco como un huerto sin sol,
¿Dónde está mi amado? Estoy enfermo de amor. Nadie puede conocer la presencia de Dios y no volverse adicto a la presencia de Dios. Quiero probar algo de eso. No hay nada semejante a eso. Otra vez necesito el agua de la vida. Estoy muriendo de sed en este desierto de maldad. Cuán pertinente es el recordatorio de Jesús. Él dice, acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Recuerdan la historia? Se salió de Sodoma y Gomorra porque verdaderamente creyó el anuncio de que la ira de Dios venía sobre Sodoma y Gomorra. Pero algo sucedió. Moisés nos cuenta en Génesis 19:27. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Saben por qué ella miró hacia atrás? Porque su corazón se estaba incendiando junto con Sodoma y Gomorra. Todo lo que amaba ardía. Ella no pudo evitar darse vueltas y mirar hacia atrás. ¿Y por qué Dios la convirtió en una estatua de sal? Como una advertencia a los falsos conversos del día de hoy que solo quieren escapar de la ira de Dios. Salgo de Sodoma y Gomorra porque la otra alternativa es el fuego eterno. Pero me quedaría en Sodoma y Gomorra. Es donde me siento cómodo. Es mi lenguaje, es mi gente. Jesús lo dice así, Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que mira hacia atrás y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Es exactamente esto lo que Juan el Bautista dice a los escribas y fariseos, y escuchen profetas, así ustedes deben hablar. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así como las serpientes escapan de los pastizales cuando se encienden los falsos conversos, escapan de la ira de Dios. Los fariseos y saduceos venían a bautizarse bajo Moisés porque la otra alternativa era el juicio de Dios. Y se necesita amor para decir a aquellos hipócritas que quieren quedar bien con todos, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¡Arrepentíos o todos pereceréis igualmente! ¿Tendrá esta iglesia ese amor y esa santidad? Tercer y último apartado, una gran esperanza. Déjenme terminar la enseñanza de hoy con una historia y algunos breves comentarios. Consideremos la historia de Saulo de Tarso. Este hombre es un verdadero fariseo, totalmente entregado a la doctrina de los fariseos. Es más, él es líder de líderes entre los fariseos. Él mata y él muere por su doctrina. Escuchen cómo él habla de sí mismo, Filipenses 3, versículos 4 al 7. Yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Wow. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él dice, yo vivo de acuerdo a mi conciencia, de hecho nadie puede reprenderme, de hecho yo soy más alto que todos mis compañeros, yo soy un verdadero fariseo. Él no sabe nada acerca de la pobreza de espíritu, del hambre y sed por mayor santidad. Él cree que ya lo alcanzó. Él está satisfecho consigo mismo, pero un buen día todo cambió súbitamente. Saulo de Tarso se encontró con Jesús. Mientras marchaba en uno de sus viajes para perseguir la iglesia, él se encontró con Dios el Hijo. Y cuando se encontró con Dios, se encontró consigo mismo. Vio a Dios. Y la ley se convirtió en un espejo sin cortina y él se vio frente a ese espejo.
y toda su visión de Dios, toda su visión de sí mismo, toda su visión del pecado, toda su visión de la cruz, toda su visión del mundo, cambió tan radicalmente que este hombre dio un vuelco de 360 grados. 180, perdón. 3 días sin comer, sin beber, sin ver a nadie, desconcertado. ¿Cómo pude haber estado tan equivocado? Ese es el efecto del verdadero evangelio. Todo se destruye alrededor. La verdad cambia todo. De pronto acá está el hombre sentado, sin poder hablar, sin poder comer. ¿Cómo pude estar tan equivocado? Él sacó esta conclusión después de esos 3 días y mucho más. Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué cambio de opinión, ¿no? Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Si alguien tiene de qué arrepentirse, yo más. Luego, estando ya en medio de la iglesia, él dijo muchos años después, Efesios 3:8, soy menos que el más pequeño de los santos. Él despertó a Isaías 64:6. Nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia delante de la santidad perfecta, absoluta de Dios. Delante de su luz blanca siempre hay una mancha en todo lo que hago. Él conoció la doctrina de Jonathan Edwards. Predico y peco. Aún mis lágrimas necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo. Aún mi arrepentimiento es imperfecto. ¿Cuántos de nosotros éramos discípulos de los fariseos? ¿Cuántos éramos Saulo? Estamos rodeados de los fariseos. En una ocasión, Saulo, quien llegó a llamarse Pablo debido a la transformación ocasionada en su encuentro con Cristo, habla acerca de las glorias de sus credenciales del judaísmo así. Filipenses 3:7-9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fue destrozado por una poderosa predicación de la justificación solo por fe. Él se sacó el manto de justicia de sus obras inmundas. Él ahora solo quiere el manto de la justicia, de la vida perfecta de Cristo que nos es imputada a nosotros cuando creemos en el Evangelio. Pablo dijo básicamente, yo soy un ejemplo vivo de un fariseo que vivía de acuerdo a su doctrina legalista y superflua. Pero considero ahora todas mis buenas obras del pasado como basura, porque así Dios considera mi vieja bondad. La única justicia que quiero es la de la vida de Cristo, el único inocente y irreprensible. Esa justicia me la regala Él con solo poner mi confianza en su promesa de salvarme. Mis obras no valen nada, Cristo lo vale todo. Termino la enseñanza de hoy con 3 comentarios de otros autores y una aplicación. Debemos, por tanto, ir a los Saulos, cueste lo que cueste, sin importar si hay muchos Esteban entre nosotros que mueren. Presentarles el Dios de la Biblia, el hombre definido por las Escrituras y al Jesús real que habla y salva por las Escrituras. Esta es simplemente una verdad histórica, no es una opinión mía. Sin reforma no hay avivamiento. A menos que el Evangelio se predique en todas las iglesias y en las calles de nuestra ciudad, no hay esperanza. Nuestra misión es que eso suceda. La comisión nos ha sido encomendada. Ray Comfort, un evangelista insaciable americano, él dice así: si el hijo pródigo, Lucas 15, si el hijo pródigo, un tipo de la conversión,
hubiera regresado a su padre antes de darse cuenta de su pecado, habría regresado con una actitud diferente. Y si en vez de ver que tenía deseo de alimentarse con la comida de los cerdos y de decir, Padre, he pecado, hazme como uno de tus siervos, hubiera dicho, Padre, me falta dinero. Y si en vez de decir, hazme, hubiera dicho, dame. Entonces, en vez de querer servir a su padre, el padre hubiera llegado a ser su siervo. Esta es la categoría de muchos que están sentados en la iglesia, agrego hoy, ahora. La ley no ha sido usada para mostrarles que sus deseos pecaminosos son sobremanera pecaminosos. Dios es solamente un medio para lograr sus propios fines mientras la iglesia dormía. El diablo robó las piedras del arca, los 10 mandamientos. Ahora es tiempo de que los seguidores de Cristo despierten de su estupor y vuelvan al evangelismo bíblico. Un historiador, Eric Hayden, en su libro Spurgeon sobre avivamiento, él dice, escuchen bien, casi todos los libros que tratan sobre un despertar espiritual o avivamiento en la historia comienzan por describir la situación previa al avivamiento con las mismas palabras. Por ejemplo, leerás palabras como estas: las tinieblas que preceden al amanecer, el sueño de medianoche y profundas tinieblas, disipación y decadencia. Entonces Comfort continúa y dice, vivimos en una época de oscuridad profunda, pero recuerden, Dios no ha abandonado a este mundo, es este mundo quien ha abandonado a Dios. Él puede, en su gran soberanía, abrir el apretado puño de Satanás y derramar las riquezas del avivamiento sobre la iglesia. La historia nos muestra que prácticamente todos los avivamientos importantes del pasado han nacido de un gran despertar de los que creían ser salvos, pero no lo eran. Por tanto, id a los escribas y fariseos, como Cristo fue a ellos, y mueran para que muchos despierten y nuevos Pablos nazcan. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Amado nuestro, estamos enfermos de amor. Queremos ver tu sol de justicia, tu gloria brillar y cubrir toda esta ciudad y que las tinieblas huyan. Venga a tu reino, Señor. Acá estamos. Habla que tus siervos oyen. Gracias por la iglesia, que es débil. La iglesia verdadera es débil, pero es hermosa, es humilde, está quebrantada. Y hay un perfume de alabanza que sube. Amén.